El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Amén, mis hermanos. Vamos a entrar a un pasaje, hermanos, precioso, que es el capítulo 17. El capítulo donde se nos escribe la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Algunos comentaristas decían, hermanos, que no existe otro capítulo en la Biblia como este. El ambiente, el tema, la extensión y la riqueza que se encuentra en la oración de Cristo son incomparables. Como decía Lutero, a pesar de que parezca una oración simple y sencilla, en realidad es profunda y rica. Otro teólogo decía que después del gran mensaje que el Jesús le da a sus discípulos para despedirse de ellos, ahora va a ser la mejor de las oraciones por ellos. Y Melanchthon decía que jamás se oyó en la tierra una voz más sublime, santa y elevada que la voz de la segunda persona de la Trinidad orando al Padre. Entonces, hermanos, en un sentido, en este capítulo que nos va a abarcar por lo menos 2 reuniones, vamos a entrar al lugar santísimo y vamos a escuchar al sumo sacerdote orar e interceder por su pueblo. Ahora, la oración tiene 3 partes. La primera parte, que fue el versículo que leímos hoy, habla de la misión y la obra de Cristo. Eso va hasta el versículo 9. La segunda parte, del 9 al 19, es la oración por los discípulos. Y al final hay una oración especial por todos los que habrían de creer en Cristo. Entonces hoy vamos a considerar la primera parte de la oración, que tiene que ver con la misión y la obra de Cristo. Este pasaje, hermanos, yo lo separé en 3 partes. La primera parte nos va a hablar de la gloria y la autoridad de Cristo, especialmente en ese propósito de salvación. La segunda parte nos va a hablar de la obra que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, la misión que Cristo vino a cumplir y cómo Él la cumplió. Y lo último que vamos a ver en el pasaje es las características de aquellos que el Señor llama sus discípulos, que se encuentra al final del pasaje. Entonces vamos a ir empezando otra vez ahí en el verso 1 para ver un poco la glorificación del Hijo de Dios, la autoridad que Él habría de recibir y la obra de salvación. El pasaje de hoy, hermanos, en la oración se va a centrar especialmente en una oración que de alguna manera saca a la luz el propósito y la obra que venía a hacer Cristo. En esta primera parte todavía Cristo no va a interceder por otros, sino que es una oración más como rindiendo Él cuentas al Padre por la obra que Él venía a hacer. Es una oración donde el Señor permite que sus discípulos oigan esa oración para que entiendan cuáles eran los propósitos y el plan por el cual Cristo venía a trabajar en esta tierra. Es interesante, hermanos, que prácticamente el comienzo de esta oración es como una especie de prefacio a lo que sería todo el Evangelio. Es más, usted puede coger esta parte de la oración y usted va al comienzo del Evangelio, por ejemplo, cuando hicimos la introducción, y ahí resumíamos el propósito del Evangelio y a qué venía Cristo. Asimismo, en estas primeras palabras se nos va a dar a conocer el propósito de la obra de Cristo, la autoridad que Él iba a recibir y cómo eso incluía la gran obra de salvación que Cristo haría por nosotros. Entonces miren lo que dice: estas cosas os habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces el Señor abre su oración con unas palabras dramáticas.
En el Evangelio habíamos escuchado que todavía no había llegado mi hora, todavía no ha llegado mi hora, todavía no había llegado mi hora, especialmente cuando lo amenazaron de muerte. Pero ahora Él dice, mi hora ha llegado. ¿Qué quiere decir eso? Llegó el momento de la consumación del ministerio terrenal de Cristo. Llegó el momento donde ya Él iba a ser entregado. Llegó el momento donde Él iba a morir. Ahora, la hora ha llegado. Nos habla que ese día, el día de la crucifixión, de la muerte, donde Cristo iba a terminar su trabajo aquí en la tierra, había sido planeado en la agenda divina. Desde los siglos, Dios desde la eternidad y desde el comienzo de su creación, Dios sabía la caída del hombre, sabía cómo iba a preparar a través de Israel un pueblo, le iba a dar profetas y sabía el día y la hora en que Cristo se iba a encarnar, y no solo se iba a encarnar, sino que iba a morir. Como alguien decía, llegó la hora en que el hombre perfecto se entregaría como la única expiación perfecta en sacrificio por el pecado. Llegó la hora cuando aquel que no cometió pecado iba a ir a la cruz a morir por nuestros pecados. Llegó la hora en que el acta de decretos que era contraria a nosotros iba a ser clavada en la cruz. Llegó la hora en que todas las profecías del Antiguo Testamento, todas las sombras, todos los tipos se iban a cumplir en el perfecto sacrificio del Cordero de Dios. Llegó la hora en que el varón de dolores, el hombre experimentado en quebranto, iba a cargar nuestro pecado en la cruz, iba a morir por nuestra salvación. El tiempo de Dios se había cumplido. El sacrificio de Cristo estaba a la puerta. Allí en la cruz, Cristo, hermanos, derrotaría al diablo, al mundo, y cargaría con nuestros pecados. Qué hora importante, ¿no? Esa sería la hora donde comenzaría el nuevo pacto. El Señor dice, la hora ha llegado. Todo lo que Él venía haciendo, todo lo que Él venía enseñando, todo lo que Él venía prometiendo, se iba a cumplir en esa hora. Y Él dice ahora, glorifica a tu Hijo. Ahora cuando Él mira la cruz y la culminación de su ministerio, hermanos, Él no mira con temor, con dolor, sino que Él tiene puestos sus ojos en lo que va a traer la cruz. Su humillación iba a ser el trampolín donde Él iba a ser exaltado y glorificado. Su muerte de manera expiatoria tendría la aprobación del Padre, concluyendo en la resurrección, la ascensión y la exaltación del Hijo de Dios. Jesús ora, Padre, glorifícame. Y más que un deseo de gloria personal, era que todo lo que el Padre había planeado era que en Cristo, al encarnarse y llevar a cabo esta obra culminara con la exaltación de Él. Entonces, de alguna manera, Cristo está orando para que eso que había sucedido en el seno de la Trinidad y se había establecido como un consejo eterno, llegara a ser hecho en el desarrollo del tiempo. Esa palabra glorifica a tu Hijo. Esa palabra glorificar significa magnifícale, exáltale, darle una posición de gloria y de honra, ¿sí? Era como si le estuviera diciendo, Padre, reconóceme delante de toda tu creación, dame el lugar de honra y de gloria que me pertenece. Hermanos, y aquí comenzamos a ver cosas importantes del Evangelio. El Evangelio tenía como propósito en Cristo reconciliar todas las cosas con Dios, pero también tenía como propósito exaltar al Hijo de Dios como la cabeza de toda creación, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo dominio. Cristo no solo venía a morir para cargar nuestros pecados, sino venía a morir para crear una nueva creación y Él ser la cabeza, el Señor.
de esa nueva creación. Y en ese lugar que Él habría de recibir, Él merecer toda gloria, toda honra y todo honor. Entonces el propósito de Cristo en su profunda humillación hasta la muerte era que después de eso Él fuera exaltado hasta lo sumo. Y obviamente en ese momento esa era una oración que se veía futuro, por lo que Él iba a morir y al tercer día a resucitar y después iba a ascender a la gloria. Pero nosotros ya vemos ese hecho en pasado. Cristo ha sido glorificado. Cristo ha sido exaltado por el Padre. En los cielos va a haber una canción eterna donde las criaturas celestiales y los hombres redimidos van a adorar al Cordero para siempre. Cristo ha sido exaltado por el Padre. Y dice Apocalipsis que ahora los hombres y los ángeles le servirán de día y de noche por toda la eternidad, cantando glorias a su nombre. El propósito de Dios era que Cristo en toda su obra, al culminarla, fuera magnificado, engrandecido, y los hombres pudieran verle en esa gloria, en esa grandeza, y los hombres pudieran adorarle. Es como si Cristo estuviera diciendo: Padre, ahora que he completado tu obra, ahora revélale a los hombres mi grandeza, mi gloria, mi magnificencia, mi poder, mi autoridad, y que los hombres y los ángeles me adoren. Hermanos, y ahí comenzamos a entender un poco el secreto, el propósito de la verdadera fe cristiana. La fe cristiana no es solo que usted ya no se sienta culpable en su conciencia por lo que hace. La fe cristiana no es solo disfrutar un ambiente social agradable con otras personas que comparten algo de sus creencias. La fe cristiana verdadera tiene el propósito de llevar a los hombres a contemplar y a engrandecer al Hijo de Dios que se reveló a nosotros muriendo en una cruz, y aquel que el Padre exaltó para que le amemos, le adoremos y le sirvamos por toda la eternidad. No existe propósito inferior a este. Dios hizo todo y permitió que su Hijo hiciera tal obra para que el Hijo pudiera ser sentado en la gloria y los hombres le pudieran adorar como Él merece. Hermanos, alguien decía lo siguiente: los grandes edificios, la gran cantidad de servicio cristiano, las hermosas reuniones, los diversos ministerios no son nada a los ojos de Dios si el Hijo de Dios, Jesús, no es honrado, magnificado y exaltado por su pueblo. Toda devoción, servicio, obra que no tiene el propósito de glorificar al Hijo de Dios no encaja en el propósito de Dios. Dios trabaja, hermanos, y aún hoy en día sigue obrando en los corazones para que su Hijo Jesucristo sea conocido y sea adorado como Él lo merece. Yo quisiera preguntarle en este punto de la enseñanza: ¿qué lugar ocupa Cristo en su vida? Cuando usted le hablan del Señor Jesús, ¿cuáles son los afectos que surgen de esa confesión? Cuando usted vive, cuando usted trabaja, cuando usted sirve en la iglesia, ¿cuál es su propósito? Bueno, aquí en la oración de Jesús encontramos que la labor más noble, más santa y más alineada al propósito de Dios es que Cristo sea glorificado. Por eso me gozaba tanto en la alabanza, hermanos, porque nosotros cantamos aleluya, adoramos a Dios, porque hay uno que está sentado en el trono. Y ahora le hemos conocido, y no solo le hemos conocido en su muerte en la cruz, hemos conocido que ha sido exaltado hasta lo sumo, hemos conocido que ha sido hecho más sublime que los cielos, hemos conocido que no existe ninguna otra criatura a la que el Padre haya glorificado como al Cristo, al Hijo de Dios. Hemos conocido que Él ha recibido toda autoridad
y que ahora lo menos que podemos hacer es creerle, amarle, seguirle y servirle como el más noble propósito que Dios nos ha dado. Hermanos, y nuestra labor es esa: que la gente conozca a Cristo, que la gente ame a Cristo, que la gente adore a Cristo, que la gente sirva a Cristo, que la gente viva para Cristo, porque Él lo merece, por quien es, por lo que ha hecho y por el lugar que ha recibido en la gloria del Padre. Ese es su mayor propósito como papá: que sus hijos conozcan, amen y sigan a Cristo como el glorioso Hijo de Dios. Ese es nuestro mayor propósito cuando evangelizamos, cuando aconsejamos, cuando trabajamos en la iglesia: que Cristo sea glorificado. Y para eso obviamente Dios necesita hacer una obra de revelárnoslo, de mostrarnos su grandeza, su gloria, para que esta oración se lleve a cabo no solo en el acto histórico, porque eso ya sucedió, ya Cristo fue entronizado, sino para que eso suceda en nuestros corazones. En estos días hablaba con alguien que me decía: hermano, cuán fácil es ir a la iglesia, cumplir en reuniones, tener un servicio, y que nuestro corazón esté en una apatía, en un desamor y en una indiferencia hacia Cristo. Y eso es terrible, hermanos, porque la religiosidad nos puede llevar a hacer cosas para agradar a los hombres, a hacer cosas para tener un lugar de honor, a hacer cosas para sentirnos bien. Pero Dios lo que busca es que conozcamos a Cristo, que amemos a Cristo y que sirvamos a Cristo. Porque ese era su propósito: glorificarle. Ahora, como Él dice ahí, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea que cuando Cristo es amado, Cristo es conocido, Cristo es exaltado, el Padre también iba a recibir gloria por eso. En la medida que Cristo sube al trono de Dios y abre un camino para los hombres acercarse a Dios, Dios también va a recibir gloria, honra y alabanza por lo que Cristo ha hecho, porque Cristo nos abrió las puertas de los cielos y ahora también podemos glorificarle. Antes de venir Cristo a este mundo, los cielos estaban sellados, todo era una sombra, todo era un tipo, pero la adoración no podía llegar a Dios de manera verdadera y plena. Pero al Cristo morir, al Cristo pagar por nuestros pecados, a Cristo abrir los cielos, ahora la gloria de Dios podía recibir nuestras alabanzas, nuestras oraciones en Cristo para gloria de Dios el Padre. Cristo está diciendo: Señor, exáltame, resucítame, llévame al cielo a tu gloria, porque conmigo en mi victoria vuelve la gloria y la exaltación a tu nombre de parte de tu creación. Por eso Apocalipsis dice, ¿no? Al que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora el Cordero, en su obra, en su propósito, Él recibe la gloria, el honor, pero también nuestro Padre Celestial. Hermanos, y como decíamos esto con Cristo, también lo decimos con nuestro Padre Celestial. La actividad principal, el propósito principal, con toda la obra que Cristo vino a hacer, es que los hombres adoren a Dios. Es que los hombres conozcan a Dios, amen a Dios y glorifiquen a Dios como Él lo merece. Y eso debería ser también una pregunta, como lo vamos a ver a través del transcurso del pasaje. Yo conozco a ese Dios, yo amo a ese Dios y yo vivo para la gloria de Dios. Todo lo que hago, todo lo que pienso, mis propósitos, mis ocupaciones, tienen como eje principal que Dios reciba la gloria. Estos días leía un libro que hacía esa pregunta. Cada vez que vayas a hacer algo,
Cada vez que estés pensando en algo, cada vez que te abstengas de algo, la principal preocupación que debe haber en nuestro corazón es: ¿Dios va a recibir la gloria con esto? ¿Dios recibe la gloria con lo que hago, con lo que pienso, con lo que siento? ¿Está siendo Él adorado, exaltado? Porque a veces, obviamente, hay momentos donde esto surge con cánticos, surge con oraciones, surge con la iglesia, donde nos unimos juntos al coro celestial y adoramos al Padre. Pero va mucho más allá de una oración de labios. Va más allá de una oración externa, sino una adoración de corazón, que constituye un estilo de vida, un andar, un pensar. Hago yo, pienso yo, vivo yo para la gloria de Dios. Como decía John Wesley, si tu propósito es exaltarme o humillarme, que tú seas glorificado. Si tu propósito es enviarme o quedarme acá, que tú seas glorificado. Si tu propósito es hacerme sufrir algún tiempo o concederme alegrías en mi corazón, que tú seas glorificado. Eso debería ser lo que constituye, hermanos, el corazón de nuestra fe. Que podamos vivir para la gloria del Hijo y que podamos vivir para la gloria del Padre. Cada vez que eso comienza a suceder, la oración de Cristo comienza a tener cumplimiento en nuestras vidas. ¿Usted ora por eso? Cuando usted ora por su hijo, ¿qué ora? Padre, que mi hijo te pueda glorificar. Cuando usted ora por trabajo, usted ora: Padre, dame un trabajo donde te pueda glorificar. Cuando usted evangeliza, ¿qué ora? Señor, que te conozcan para que te puedan glorificar. Ese es el tipo de oración que deberíamos hacer. Pero a veces estamos orando por nosotros, ¿cierto, hermanos? Por nuestra comodidad, por nuestra tranquilidad, por nuestra bendición. Porque de alguna manera, en un engaño, tenemos nuestro propio reino. Y no nos preocupa la gloria de Dios y la gloria del Hijo. Por eso digo que es tan interesante. Ustedes, porque ¿cuántas veces habrá orado Jesús? Y en esta ocasión Él permitió que ellos oyeran. Porque Él quería que estas verdades estuvieran en sus corazones. Dice ahí el verso 2, mis hermanos. Ya después de pasar de la gloria por la cual Jesús ora para Él y para su Padre, Él muestra la posición que Él iba a recibir del Padre en esa gloria. Dice verso 2, ¿cómo le has dado potestad sobre toda carne? Cristo, en su victoria después de la muerte, Él iba a recibir toda potestad. ¿Recuerdan lo que les dijo ahí en Mateo al final del Evangelio? Toda potestad me es dada. ¿Qué significa eso? Potestad viene de una palabra de autoridad. Cristo recibió autoridad, poder, dominio, jurisdicción sobre todo hombre. Cristo, hermanos, ha sido puesto por Dios el Padre como el Señor soberano y absoluto del universo. Toda criatura, todo hombre, desde Adán hasta los últimos hombres, antes de la venida de Cristo, todos ellos fueron puestos debajo de la autoridad del Hijo de Dios. Tanto que Él tiene el poder para juzgar al hombre. Hermanos, cuando hablamos de Jesús, no hablamos de cualquier persona. Hablamos del Hijo de Dios que ha recibido omnipotencia y soberanía universal. Hablamos de aquel que ostenta el mayor y más grande lugar de autoridad en el universo visible e invisible. Hablamos de aquel que está sentado en el trono, sobre todos los tronos, sobre todos los reyes, sobre todas las autoridades. Hablamos del Señor del universo.
Hermano, y cuando hablamos de Jesús de esa manera, lo único que podría hacer el hombre, lo único que podría hacer la criatura es postrarse. Postrarse en una actitud de reverencia, postrarse en una actitud de sumisión, postrarse en una actitud de obediencia. Yo quisiera decirle a los que están acá que no son creyentes, Jesús es el Señor. Y todo hombre es llamado a obedecerle, honrarle y servirle. En este tiempo de gracia, ese llamado es voluntario. Quiere decir que usted puede recibirlo, rechazarlo. Pero cuando Él regrese, esa sujeción, esa obediencia y esa exaltación a Cristo va a ser impuesta. Pero acá o en el futuro, toda criatura se postrará y confesará que Él es el Señor. Era diferente cuando un general romano vencedor entraba en una provincia y aquellos ciudadanos se rendían ante su autoridad y su ejército y se rendían voluntariamente, a cuando aquel general romano tenía que poner su pie sobre la cabeza de ellos y su espada. Hermanos, lo queramos ver o no, lo entendamos a plenitud o no, Jesús está en el trono. Y lo que se ha determinado en ese trono es que todos sus enemigos van a ser puestos al estrado de sus pies. Así que, aún nosotros que decimos que creemos en Él, que le confesamos como Señor, Él dijo, ¿por qué me dices Señor, Señor? Y no haces mi voluntad. No es solo una confesión de labios, volvemos a lo mismo. En la medida que Dios me revela a Cristo y lo glorifica delante de mis ojos y puedo contemplarle y amarle, inmediatamente mi corazón va a estar en ese estado de querer obedecerle, honrarle y servirle por lo que Él es. La gente acostumbra a decir cosas que son ciertas, pero que no es el énfasis del Evangelio. Pablo no dice, si tú confiesas que Jesús es tu amigo, vas a ser salvo. ¿Cierto que no? Pablo no dice que si tú confiesas que Jesús es tu compañero, vas a ser salvo. No, Pablo dice, si tú confiesas que Jesús, ¿qué? Es el Señor. O sea, si te reconoces que Él es el amo absoluto y rindes tu vida a Él, has entrado por el camino verdadero, la salvación. Es un énfasis, hermanos. Claro que Jesús también es nuestro amigo, como lo hemos visto en otros pasajes, pero el énfasis del propósito eterno de Dios era glorificar al Hijo y era darle todo poder sobre toda carne. Y en ese darle poder también le dio autoridad para algo, dice ahí en el verso 2 al final, para que dé vida eterna a los que le diste. Aquí vemos que Jesús fue exaltado y recibió autoridad también con el propósito de dar salvación, de dar vida eterna, especialmente aquellos que el Padre menciona acá, a los que le diste. Significa que parte del propósito de Dios eterno de exaltar al Hijo y darle autoridad también tenía que ver con que el Hijo pudiera dar salvación a los hombres. ¿Qué significa dar vida eterna? Bueno, dar vida eterna significa que Cristo iba a dar en su autoridad todo lo necesario para la salvación completa y absoluta del hombre. Y también quiere decir que a Él y solo a Él, hermanos, se le dio la posibilidad de salvar. No hay otro medio para salvar, por lo menos de parte de Dios. Quiere decir que los otros medios son un engaño. Solo Cristo tiene la autoridad de Dios para dar vida, para dar salvación, para perdonar pecados, para resucitar muertos, para llevar los hombres a la gloria, santificar. Solo Él puede hacer eso. Quiere decir, como veníamos diciendo al comienzo, que parte del gran propósito de Dios con Cristo era esto, que Él fuera glorificado, recibiera autoridad para que por medio de Él los hombres pudieran ser salvos. ¿No me parece eso maravilloso, hermanos?
Si Cristo no hubiera vencido, si Cristo no hubiera sido exaltado, si Cristo no tuviera la autoridad que tiene, no podríamos ser en ninguna manera salvos o tener vida eterna. Y dice ahora el verso siguiente, como un apéndice chiquito de la primera parte, que el mismo Señor va a explicar las características de esa vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. A veces uno piensa, vida eterna es que nunca van a morir. Es una idea simple, pues porque es eterna, no van a morir, no es limitada. Pero hermanos, aquí la distinción que Cristo da de su obra y del poder para dar vida eterna tiene que ver nuevamente con Dios y nuevamente con Cristo. La vida eterna se caracteriza o lleva a los hombres ¿a qué? A que conozcan al Dios verdadero. O sea, la salvación tiene que ver en un sentido primordial, hermanos, en que el hombre pueda volver y conocer al Dios verdadero. En que el hombre contemple a su Creador. El que el hombre contemple su carácter, sus obras, sus promesas. En que el hombre ande con ese Dios, camine con ese Dios, ame a ese Dios. Esa palabra que conozcan a ti, el único Dios verdadero, la palabra conocimiento, no es solo un conocimiento intelectual. Es un conocimiento que nos lleva a contemplar a Dios en su santidad, en su gloria. Es un conocimiento que nos lleva no solo a algo mental, sino nos lleva a una relación con Él. Si el Evangelio está haciendo una obra en mi vida, inmediatamente ese Evangelio me va a llevar a conocer a Dios. Y en términos prácticos, ¿qué es eso? A tener una relación con Él. A tener una relación íntima, profunda. Ese conocimiento también conlleva la idea de yo poderle ver. Y en la manera que le veo también soy transformado por Él. Es un conocimiento que tiene implicaciones de transformación en aquel que contempla. Es un conocimiento, hermanos, como lo hemos dicho a través de todo el estudio, que incluye disfrute, plenitud, satisfacción. El Evangelio me lleva a Dios y cuando yo conozco a Dios soy lleno de Dios. De su amor, de su gracia, de su paz, de su gozo, de su sabiduría, de su plenitud. Y como estudiamos en el campamento, el conocimiento de Dios siempre es vocacional. En la medida que yo conozco a Dios, yo recibo llamado de Dios, dones de Dios, propósito en Dios. Entonces la salvación incluye todas esas cosas: conocer al Dios verdadero, caminar con el Dios verdadero, amar al Dios verdadero, parecerme al Dios verdadero y ser mensajero del Dios verdadero. A todo eso venía Cristo, hermanos. ¿Ha conocido usted a Dios? ¿Ha conocido usted a Dios? ¿Camina usted con Dios? ¿Ama a Dios? ¿Está siendo usted transformado a la imagen de ese Dios en Cristo? ¿Está siendo comisionado por ese Dios? ¿Usted oye esa voz de Dios que dice ¿quién irá? Bueno, esa es la vida eterna, hermanos. La vida eterna, porque a veces uno solo habla de la vida eterna en términos negativos. No vamos a ir al infierno, nos va a quitar toda esa vida inmunda que traíamos del mundo, ¿sí? Pero aquí el Señor está mostrando el propósito de la vida eterna. Las características de la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces la obra de Cristo de poder dar salvación a los hombres lleva a los hombres a conocer a Dios a través del mismo. Quiere decir que yo conozco a Dios en Cristo, por Cristo, a través de Cristo. Y eso no es mire lo que decía J.C. Ryle, hermano, en relación a esto. Él dice, debemos aprender acerca de la absoluta inutilidad de una religión sin Cristo. Porque hay gente que tiene una religión que dice que conoce a Dios, que ama a Dios, va a un culto. Pero él dice, mire lo importante de saber lo que puede ser una religión inútil. Y mire lo que él va a describir.
Hay demasiados hombres y mujeres bautizados que prácticamente no saben absolutamente nada acerca de Cristo. Su religión consiste en unas pocas nociones vagas y expresiones ambiguas. Ellos dicen: confiamos que no somos tan malos como los otros. Ofrendamos en la iglesia. Tratamos de hacer bien las cosas. No le hacemos mal a nadie. Y confiamos que Dios en su misericordia nos va a ayudar. Dice él: en eso consiste la totalidad de su religión. Pero no tienen nada de Cristo. No saben nada acerca de la persona de Cristo. Nada, absolutamente nada. Si usted les pregunta, ¿cuál es el oficio de Cristo? ¿Cuál es la obra de Cristo? ¿De qué valor tiene su sangre? ¿Qué es su justicia? ¿Qué es la redención o la expiación que llevó a cabo Cristo? ¿Qué es su exaltación, mediación, sacerdocio? No saben nada acerca de Cristo. Y él termina diciendo, hermanos, cuídese de una religión sin Cristo. Hermanos, nosotros a veces tenemos la tendencia, hasta los impíos, a ser religiosos. Porque la religión de alguna manera, ¿sabe qué hace, hermanos? Tiene la capacidad de aquietar mi conciencia. Alguno vendrá solo porque él siente que ya viendo el domingo, ya su conciencia, ya cumplí. Aleluya, gloria a Dios, y su vida no cambia, no conoce a Dios, no conoce a Cristo y sigue viviendo de la misma manera en su diario vivir. Pero la verdadera religión, la vida eterna, hermanos, es conocer a Dios y a Cristo. Por eso, hermanos, me ha parecido tan precioso, tan edificante estudiar el Evangelio de Juan. Hermanos, que nos hemos sumergido en un río de verdades domingo tras domingo, donde nuestros ojos han contemplado a la persona, a las palabras y la obra de Cristo, como tal vez hacía mucho tiempo no lo hacíamos como iglesia. Y mi oración por mí y mi oración por usted es que en todo este tiempo usted haya podido conocer a Dios y a Cristo. Porque si no estamos haciendo eso, hermano, estamos perdiendo el tiempo. Entonces la primera parte del pasaje, hermanos, que parte gruesa, ¿no? Nos muestra el propósito de Dios en glorificar al Hijo, ponerlo sobre toda autoridad para que Él dé vida eterna y las características de esa vida eterna. Ahora vamos a ver la segunda parte del pasaje que habla de la obra de Cristo aquí en la tierra. Verso 4, ¿cómo van? Está haciendo calor, ¿cierto, hermano? Cuando entré al salón dije, hoy parece que ayer estuve en Faca, hoy estoy en Melgar. Pero bueno, así lo ha querido el Señor. Miren lo que va a decir esta segunda parte del pasaje. Ya el Señor pasa como de los propósitos principales de su labor aquí en la tierra y cómo eso culminaría en su exaltación, su poder y la capacidad de dar salvación. Ahora hablar un poco de lo que Él hizo mientras estuvo aquí en la tierra. La siguiente parte de la oración es como una rendición de cuentas de lo que Él hizo aquí en la tierra. Mira lo que Él dice en el verso 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Aquí Cristo en su oración, hermanos, delante de sus discípulos, confiesa que en la tierra Él llevó a cabo varias cosas. La primera que vemos aquí en el pasaje 4 es que esa exaltación que el Padre recibiría de aquí en adelante en la glorificación del Hijo de Dios, ya el Hijo la había hecho en la tierra. Dice, yo te he glorificado en la tierra. Quiere decir, hermano, que cuando nosotros contemplamos la encarnación, la vida y todos los años de Jesús, desde su nacimiento hasta su ministerio y muerte, todo giró con esta premisa: glorificar al Padre. Jesús predicó, Jesús enseñó, Jesús se sometió a la ley, Jesús se sometió a sus padres,
Jesús fue a la sinagoga, Jesús habló, Jesús sanó, y Jesús iría a la muerte con el propósito de que en todas sus obras el Padre fuera glorificado. Qué cosa maravillosa, ¿no, hermanos? Como si el Señor estuviera diciendo: toda mi vida cumplí tu ley, toda mi vida viví en sujeción a ti, todas mis obras fueron en obediencia a tu propósito, y ahora voy a la cruz para que tú seas glorificado completamente. Hermanos, el Señor Jesucristo durante el tiempo aquí en la tierra, Él no se preocupó por tener una familia, Él no se preocupó por tener bienes, Él no se preocupó por una prosperidad personal ni una realización, sino que lo que gobernaba su corazón era la gloria del Padre. Ahora, hermano, no está mal tener familia, tener trabajo, prosperar, realizarse en este mundo. Pero sí el ejemplo de Cristo, hermanos, es que nuestro corazón debería caminar con las mismas motivaciones. Como decíamos ahora, todo lo que hacemos, vivimos, pensamos. Pablo dice: hasta lo que comemos, hasta cuando comas, dice Pablo, hazlo para la gloria de Dios. Cuando yo contemplo a Cristo en su niñez a los 12 años, en su madurez a los 30 años y en su muerte a los 33 años, veo a alguien viviendo para la gloria de Dios, hermano. Como nunca, hermano, nunca Dios había recibido la gloria, la obediencia y la adoración como cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, hermanos. De una manera perfecta, completa. Tanto que 3 veces el cielo se abrió y Él habló: este es mi Hijo amado. Ahora, hermanos, yo creo que no existiría o no debería existir mayor propósito que tal vez el día que yo me vaya a encontrar con la muerte yo pueda decir: Señor, tú sabes que estos 20, estos 30, estos 50, o por lo menos el tiempo desde que te conocí, mi mayor preocupación ha sido vivir para tu gloria. Qué manera de terminar en esta vida, ¿no? Hermanos, que nosotros podamos vivir cada día, levantarnos, y lo primero que podamos decir es: Señor, concédeme vivir este día para tu gloria. Sea en mi trabajo, sea en la reunión, sea en mi descanso, sea en mis sufrimientos, sea en mis alegrías, sea en mi hogar, sea con los hermanos de la iglesia, en todo que yo pueda vivir para hacer tu voluntad y que tú seas glorificado con mi vida. Que mi vida sea un sacrificio acepto y agradable. Que mi vida sea como el incienso que sube a tu presencia. Que tú al verme veas a Cristo y te sientas agradado en mis pensamientos, en mis motivaciones, en lo que hago, Señor. Hermanos, ver a Cristo en sus días, en su carne, nos muestra pues la grandeza, la perfección del Hijo de Dios, pero también nos muestra hacia dónde debemos vivir y el camino que debemos andar. ¿Estamos viviendo con qué propósito, hermanos? ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios? Esto que estoy haciendo, esto que me hace levantar, que me motiva, ¿es para la gloria de Dios o no? ¿Se encaja esto entre el propósito de Dios? ¿O simplemente estoy viviendo como hijo de Dios, pero estoy en necedad, en desobediencia, en rebeldía, pisoteando la palabra, pisoteando la sangre del Cordero, pisoteando el Espíritu de Dios, entristeciéndolo en mi corazón? ¿Dios recibe gloria o vergüenza de parte de mi vida? ¿Dios es exaltado o su nombre es blasfemado por mi andar, por mi conducta, por lo que hago? Es lo que decía Charles Finney. Él decía: lo único que Él pide es que usemos cada momento para Él, sea en el trabajo o en el descanso, sea como padres o como hijos, como casados o como solteros. Él nos dejó ejemplo, que con nuestro tiempo, talentos y fuerza hagamos todo lo posible para su gloria. Hermanos, hagamos todo lo posible.
Y tal vez lo posible para mí sea poco. Tal vez yo no soy Charles Finney, tal vez yo no soy Lutero, tal vez yo no soy ninguno de esos misios. Pero hermanos, Dios no nos está pidiendo que seamos fieles en cosas que Él no nos ha dado, pero en lo poco. En ese matrimonio, en ese trabajo, en ese servicio en la iglesia, en esa situación problemática. Ahí en lo poco, Dios espera que usted le diga: Señor, que tú seas glorificado en esto. Tal vez no tengo para comprar un manjar ni ir a un restaurante, pero en esto poco que tú me das, yo te doy la gloria porque tú eres fiel, Señor. Tal vez no puedo predicarle a todo el mundo, pero en esta persona que me has puesto para evangelizarla, este compañero del trabajo, Señor, que tú seas glorificado acá. Lo poco. Tal vez yo no voy a hacer mucho, pero en esa situación difícil de aflicción, Señor, yo quiero glorificarte. Así vivió Jesús, hermano. Y así deberíamos vivir nosotros. Lo segundo que Él dice es su vida aquí en la tierra. Lo primero es que vivió para glorificarle. ¿Qué es lo segundo? Dice ahí: he acabado la obra que me disteis que hiciese. Hermanos, Jesús tenía una obra, tenía unos negocios del Padre que Él tenía que hacer. Y eso nos muestra también cómo Él vivió. Él vivió para cumplir la voluntad del Padre. Él predicó lo que el Padre le dijo que predicara. Él sanó a las personas que el Padre le mostró que sanara. Él hizo los milagros y las obras que el Padre le mostró que hiciera. Él iba a ir a la cruz porque esa era la gran obra donde Él culminaría el propósito de Dios. Trabajó, sirvió, amó, se entregó para cumplir la obra del Padre. Hermanos, cuando Cristo va a la cruz con 33 años, Él ya había acabado lo que tenía que hacer. Él no necesitaba más tiempo. Todo lo que Él tenía que hacer para Dios lo hizo plena y perfectamente. Es más, por eso es que nosotros cuando hablamos de la salvación entendemos que es gracia, que no se pierde, porque ya esa obra fue completa por el Hijo de Dios en su vida, muerte y resurrección. Pero también vuelvo a la reflexión anterior. Todos tenemos una obra. Todos tenemos un trabajo aquí en la tierra, hermanos. Todos tenemos un propósito en Cristo. Y nuestra preocupación, nuestro deseo debe ser no solo comenzar. Bueno, eso ya es un comienzo. Señor, ¿cuál es la labor que tú tienes para mí? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mí? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el encargo que tú tienes para mi vida como hijo, como hija tuya? Y en la medida que yo voy comenzando a caminar con Él, a crecer con Él, puede ser que el Señor comience a mostrarme: es esto, es aquello, es tu familia, es este trabajo en la iglesia, es esta posición en una empresa donde vas a hacer luz, es esto, y Él le va mostrando. Y algo que también debería gobernar nuestro corazón, así como gobernó el corazón de Cristo, es que los días que el Señor nos dé nos sirvan para cumplir esa labor. Hermanos, sería maravilloso que tal vez el día que yo sepa que ya me estoy viendo más allá que acá, que a Pedro le pasó eso, ya sé que el día de mi partida está cerca. El Espíritu le habló, puede ser que también por la salud, por las circunstancias, por la edad. Dios comienza a mostrarnos que el tiempo está cerca, pero nada más maravilloso que poder llegar a decir: Señor, ya me voy a encontrar contigo y he acabado la obra que me diste. He cumplido, Señor, este trabajo, ese hogar que me pusiste a edificar, esas personas a las que me pusiste a servirles, ese ministerio que me entregaste, esa obra que me encomendaste, Señor, mira, la he terminado. Ya llévame contigo, Señor. Hermanos, nosotros debemos vivir con propósito. Y entender estas verdades va a hacer que nosotros, por un lado, tengamos una meta. Señor, ayúdame a cumplir ese trabajo. Ayúdame a permanecer en el trabajo. Tú me pusiste, tú me diste gracia, tú me diste dones, tú me diste capacidades, hermano. Y es una oración que yo estaba meditando mucho en estos días. Señor, no dejes que yo entierre esto. No dejes que yo entierre estos talentos, no dejes que yo entierre estos dones, no dejes que yo entierre este llamado. Concédeme, dame la fuerza, dame la gracia.
Dame la perseverancia, dame la vida espiritual, dame el carácter, dame los medios, dame los compañeros para que yo pueda cumplir la obra que me diste. Y así deberíamos pensar y vivir cada uno de nosotros. Dame la salud, dame los dones, dame el tiempo, dame la gracia, dame las virtudes, dame la paciencia, dame el carácter, para que nada de eso afecte la obra que me encomendaste. Porque hermanos, hay gente que comienza una obra en los días de Esdras, de Nehemías. El primer remanente que volvió a Jerusalén, él puso el fundamento y vino la oposición y dejaron de edificar. Una obra incompleta, una obra a medias, una obra en ruina. ¿Se acuerda cuando hablábamos de Nehemías? Y hay cristianos que tienen su obra así. Comenzaron y desistieron. Comenzaron y se desanimaron. Comenzaron y se dejaron enredar por el mundo, los afanes. Comenzaron y los problemas los derribaron. Comenzaron y la murmuración y el odio de los enemigos los hizo desistir por años. Pero Jesús no, hermanos. Jesús aprovechó el tiempo, lo redimió y vivió para hacer esa obra. Hermanos, que esos pensamientos, que eso que cargó el corazón de Cristo, que esos afectos de Cristo por la obra del Padre también puedan estar en nosotros. Que no podamos, como alguien me decía, hermano, yo no quiero, le oro al Señor que no me deje descansar, que no me deje dormir, que no me deje tranquilo hasta que yo cumpla aquello que el Señor quiere para mi vida. Que Él me cargue, que Él me redarguya, que Él me hable. No quiero desistir. Entonces, hermanos, oremos, cuidemos, velemos, perseveremos para que la obra que Dios nos ha encomendado se cumpla y no nos distraigamos. Hermano, tanta distracción, hay gente que pierde el tiempo porque sigue su corazón. Pierde el tiempo porque tiende a ver más las situaciones que a Dios, su voluntad. Pierde el tiempo porque se deja seducir. ¿Saben cuál es uno de los ejemplos más terribles de eso? Sansón, hermano. Sansón tenía un gran poder, unas grandes virtudes y un gran llamado. Pero es una obra que está así, arriba, abajo, arriba, y termina con un sentido de vergüenza, aún cumpliendo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque Sansón no entendió el gran privilegio y la gran responsabilidad que Dios había puesto en él. No seamos como Sansón, que las filisteas, que la ambición personal, que la desobediencia y la necedad a sus padres lo hizo desviarse de su propósito. El tercer asunto. Primer asunto del Señor Jesús aquí en la tierra, glorificar al Padre. Segundo asunto, ¿qué? Acabar la obra que le diste o le dio el Padre a Él. Y el tercer asunto está en el verso 6, hermano. Vamos a saltar un poquito el 6 para ver este tercer asunto de la obra de Cristo en la tierra. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. El tercer asunto que el Señor habla aquí en la tierra de su ministerio fue que el Padre le dio unos hombres. Y a esos hombres, ¿sabe qué hizo Cristo? Le reveló el nombre de Dios. Y estos hombres que guardaron la palabra. Y no eran cualquier hombres. Ahorita vamos a ver la característica de estos hombres. Eran hombres que eran de Dios. Y que Dios en su propósito se los dio a Cristo como un pastor que recibe ovejas para ser cuidadas. Y lo tercero que vamos a ver en este pasaje, hermanos, que cuando el Señor le recuerda al Padre, le dice: mira, Padre, los que tú me diste. Y da la idea que esos que el Padre le dio desde la eternidad estaban en el corazón de Dios. Eran de Dios, los amó con amor eterno, los eligió, los predestinó para ser suyos. Esos que eran del Padre, que estaban destinados a la gloria, en el tiempo el Padre se los dio como las ovejas, los discípulos de Cristo. Y Cristo dice: mira, los que tú me diste, yo los he guardado. Les he dado tu palabra, los he enseñado, los he corregido, ahora son mis ovejas, mis discípulos. ¿Qué nos muestra este aspecto del pasaje, hermanos?
que hubo hombres que Dios el Padre le entregó a Cristo y Cristo como el buen pastor dio su vida por ellos. Los amó, los cuidó, los pastoreó, los enseñó, los instruyó. Ninguno, dice el Hijo, de los que el Padre le dio se perdió, solo el hijo de perdición, Judas, ¿no? Que ya estaba destinado para eso. Hermanos, el tercer aspecto de la vida terrenal de Jesús es que Jesús cuidó, amó y pastoreó a sus discípulos como un regalo que Dios le había dado y del cual Él fue fiel. Y yo quiero volver a hacer la misma interpretación y aplicación de este asunto. En esta vida, hermanos, no solo debemos glorificar a Dios, no solo debemos cumplir la obra de Dios, gran parte de la obra de Dios tiene que ver con personas que Él nos ha puesto para que las pastoreemos, las cuidemos y les enseñemos su palabra. Puede ser desde nuestros hijos. Dios me los dio, no son míos. Mi propósito es que ellos conozcan a Cristo, enseñarlos, instruirlos, darles ejemplo para que ellos puedan vivir para la gloria de Dios. Puede ser una persona que el Señor me puso a evangelizar. Puede ser un grupo de mujeres que el Señor me puso a pastorear. Puede ser un grupo de nuevos creyentes que el Señor me puso a discipular. Puede ser una iglesia que el Señor nos puso a pastorear. Hermano, y pensemos que son personas que Dios nos dio y que en esta vida, en este tiempo, Dios nos va a pedir cuentas por ellos. Tú me los diste, dice el Señor, y yo les he dado tu palabra. ¿Usted puede decir eso como papá, como mamá? Tú me los diste y yo le he dado tu palabra. Usted puede decir eso como consejero, como evangelista, como predicador, o ante cualquier oportunidad usted hace como el que no es pastor. Como no son sus ovejas, entonces se va y las abandona ante el peligro. Hay cristianos que tan fácilmente, hermanos, sueltan la responsabilidad que Dios les ha dado, los hijos que Dios les ha dado. Tal vez es un amigo que Dios se lo puso a pastorear. Tal vez es una persona un poco problemática como eran los discípulos de Jesús, pero son de Dios. Y Dios nos los dio. Hermanos, en esta vida, Dios nos va a pedir cuentas por las personas que ha puesto a nuestro cargo. En una o mayor medida todos tenemos personas a nuestro cargo, hermanos. Y Dios las colocó ahí porque las ama, porque quiere salvarlas, porque quiere edificarlas y porque quiere cumplir su propósito. Hace un tiempo, hermano, estaba en una semana bien agotado físicamente. Y tenía una reunión y tenía una pereza con esa reunión, hermano. Esas reuniones que no son tan agradables, pero pereza por el agotamiento físico. Dije, Señor, pero esta es la labor que tú me diste. Bueno, me paré y no quería parar, me dolía la cabeza horrible. Estaba en esos días de mucho agotamiento. Me senté y comencé a hablar con la persona. Cuando la persona comenzó a hablar de Cristo, hermanos, ¿sabe qué me dio fuerza y me dio mucho ánimo en ese momento? Que vino un pensamiento a mi corazón que me dijo, no recuerdes que Cristo te lo dio para cuidarlo. Ahí como que dije, uy, Señor, perdóname por mi indisposición. Porque es tu hijo y tú me lo diste a cuidar. Y tú me vas a ir a pedir cuentas por él. Y yo sé que en algún momento los hijos naturalmente a veces se vuelven una carga, ¿no, hermanos? Los hermanos de la iglesia a veces se vuelven una carga. Las situaciones a veces se vuelven una carga, hermanos. Pero no olvidemos cuando el día se hace difícil que son de Dios y que Dios nos los dio. Y que Dios nos va a pedir cuentas. Así sean difíciles. Amén. Entonces Jesús en su ministerio en la tierra glorificó al Padre, acabó la obra y cuidó a aquellos que el Dios le dio. Un gran ejemplo para nosotros. Terminamos el pasaje, hermanos, con el último aspecto que se encuentra en el versículo 5, en el versículo 6 en adelante. En el 5, el Señor termina diciendo que
como hizo eso en la tierra, le restituye aquella gloria que Él tuvo con el Padre desde la eternidad. Pero ahora en el 6 en adelante, hermanos, vamos a ver cuáles son aquellos discípulos, cuáles son aquellos que el Padre le dio, que el Padre predestinó y eligió para Él, para Cristo, y las características. Porque, hermanos, a veces, como decía un comentarista, no necesitamos ir al trono blanco y abrir los libros de la vida y leer los nombres para saber cuáles son los discípulos de Dios, de Cristo, sino que aquí el mismo Señor nos da características que son visibles. Y con eso vamos a cerrar el mensaje, las características de los discípulos de Jesús. Dice el verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Eran personas del mundo que el Padre los tomó, se los trajo a Cristo, los trajo a través de la palabra, del ministerio de Cristo. Y miren la primera característica, solo vamos a ver dos características. La primera, la actitud de estos hombres a la palabra de Cristo. Aquí Cristo dice que sus discípulos, aquellos que el Padre trajo a Él, eran personas que habían guardado la palabra. Quiere decir que de corazón ellos habían creído en la palabra, recibido la palabra, respetado la palabra, amado la palabra, encontraron vida en la palabra de Cristo. Verso 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Entonces, ¿cómo sabemos en aquellos días quiénes eran los discípulos que habían sido predestinados y amados por Dios? Los que creían la palabra. A diferencia de la nación de Israel, que en general rechazó el evangelio de Cristo, rechazó la palabra de Cristo, estos pocos habían oído la palabra, habían creído la palabra, habían guardado la palabra, habían amado la palabra, habían encontrado en la palabra alimento, vida, salvación, esperanza. Estos hombres ya no podían vivir sin la palabra de Cristo. Y esa realidad también hizo lo siguiente, que está entre el verso 7 y verso 8, dice, y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. La segunda característica, que es como un progreso de estos que recibieron la palabra, es que han conocido. Y no solo conocido de cualquier manera, dice ahí, han conocido verdaderamente. Conocieron verdaderamente que Cristo vino de Dios. Conocieron verdaderamente que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Conocieron verdaderamente que la palabra era divina. Y conocieron que sus promesas y su obra, posteriormente la muerte y la resurrección, era el sello de que Jesús era quien decía que Él decía que era. Entonces, por un lado, la característica de las ovejas de Cristo es que oyeron su palabra y al seguir en esa palabra conocieron verdaderamente quién era Jesús, a qué había venido Jesús y el lugar que tenía Jesús. Entonces, hermanos, ellos conocieron por revelación del Padre. Estos discípulos que iban con Jesús, escuchaban a Jesús, hubo un momento donde el Espíritu les abrió los ojos y ellos entendieron quién era Jesús. Conocieron también por los hechos, porque ellos vieron milagros y señales que nadie más vio, tanto que confesaron, ¿quién es este? El Hijo de Dios viviente, decían después. Conocieron también porque en ese caminar con Él diariamente, sus ojos vieron la gloria de Dios. Entonces tenemos dos características, hermanos. Guardaron su palabra y conocieron a Jesús. Esas son las dos características que Cristo en su oración va a decir de sus discípulos. Y yo quiero cerrar entendiendo, hermanos, que para nosotros como creyentes estas palabras deberían ser un gran consuelo. ¿Por qué? Porque si usted mira, como hemos venido viendo aún como terminamos el domingo anterior y tal vez como vamos a ver más adelante, estos discípulos tenían muchos defectos, muchas debilidades. Sus vidas, dice alguien, en muchos aspectos eran vergonzosas. Sus logros espirituales pocos y limitados. Su carácter digno de ser quebrantado. Sus motivaciones equivocadas. Y el fracaso para ellos en algunos sentidos estaba a la vuelta del día.
Pero cuando Jesús habla de ellos, mire lo que les dice al Padre: Señor, han recibido mi palabra y me han conocido. Esas características, hermanos, no son un elogio a lo que ellos eran. ¿Cierto que no? Porque aún el creer viene por la fe y por la palabra de Dios, y aún el conocer viene por revelación del Espíritu Santo. Pero ¿por qué quiero decir que esto es un gran elogio, hermanos? Porque a veces nosotros nos vemos muy limitados, nos vemos con un carácter que no es el carácter que deberíamos tener, nos vemos muy fracasados en nuestras obras y propósitos. Pero yo quisiera decirle a usted que si usted ha recibido la palabra de Cristo y ha conocido a Cristo, usted tiene todo lo que necesita para ser un hijo de Dios. Usted tiene todas las características de alguien que Dios amó eternamente. Usted tiene el privilegio de ser perdonado completamente. Usted tiene el privilegio de ser hijo de Dios. Y así como en aquellos días esta era una gran característica, porque en medio de un mundo de incrédulos y de gente dura de corazón, Él tuvo 11 que creyeron. 11 que recibieron la palabra, 11 que sabían quién era Jesús. Así en un mundo de miles y miles de personas perdidas, endurecidas, Dios ha obrado en su corazón el milagro de la fe y usted ha conocido verdaderamente a Cristo, y eso lo hace más bienaventurado que cualquier hombre. Así que le diría a mi hermano que deje de sentirse, deje de verse en sus debilidades, en sus luchas, en sus fracasos, y véase como alguien que ha creído y ha conocido a Jesús, porque eso, hermano, le garantiza cosas que usted no se imagina. Le garantiza salvación, perdón, vida eterna y una esperanza gloriosa por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Siéntase dichoso, amado, cuidado. Lea esas palabras para usted. El Padre me dio a Jesucristo, y Jesucristo me ha amado, me ha hablado y me ha salvado. Recuerde esto, hermanos, de verdad, recordemos esto. Nuestros nombres están en la oración de Jesús. Recuerde esto. Al morir, Él veía como fruto de su sacrificio, nuestra vida. Cuando Él esperaba llegar a la gloria, esperaba llevarnos con Él. Cuando Él iba a recibir toda la herencia de su Padre, nos quería hacer coherederos. Cuando Él sabía que íbamos a enfrentar este mundo, prometió darnos de su Santo Espíritu como el gran Consolador. Consolémonos con esas palabras, hermanos, y no cedamos al desánimo. Porque aunque parezca escandaloso, hermanos, que cuando usted mira a los discípulos de Jesús de aquellos días y de nuestros días, parece escandaloso tanto amor. ¿Cómo Dios puede amar a este Pedro violento, emocional? Un hermano me decía: oye, hermanos, que yo vi a un hermano hacer una cosa que yo no pensaría que un cristiano hace. Yo le decía: hermano, si usted hubiera visto a Pedro sacar el cuchillo y atentar contra el otro y solo poderle cortar la oreja, ¿usted qué hubiera dicho? ¿Que ese era un discípulo de Jesús? ¿Cierto que no? Es que yo le escuché decir unas palabras. Si usted hubiera visto maldecir a Pedro 3 veces, ¿usted qué hubiera dicho? Pero Pedro, escúcheme esto, Pedro con todo lo que tenía, ¿sabe qué tenía, hermano? Él guardó la palabra y él conoció quién era Cristo. Y ¿saben qué, hermanos? Obviamente eso no es una justificación para vivir una vida, pero al Pedro ser hijo de Dios, ¿sabe qué Dios iba a hacer, hermano? Lo iba a transformar. Con vara, con corrección, Dios lo iba a tratar.
Pero hermanos, no nos demos demasiado duros. Si hemos creído en la palabra y hemos conocido a Cristo, estamos en un lugar totalmente privilegiado. Amén. Esas son las características de los discípulos. Y hago la otra aplicación en esta verdad, hermanos. Nosotros a veces vemos a la iglesia, a los hermanos, sobre todo a los hermanos, y hay muchas cosas horribles. Hay muchas cosas contrarias. Hay muchos defectos. Uno dice, pero Dios mío. Dios mío, yo hace poco, hermanos, hablaba con una persona, él vive en otra ciudad, pues Dios me había permitido aconsejarle. Y en las últimas consejerías que tuve con esta persona le dije así: hermano, si usted no se arrepiente de lo que usted está haciendo, usted va a perder ese hogar. No me volvió a llamar para tener consejería. Pasaron los meses, me llamó en estos días, hermano. Ni profeta. Yo comienzo a escucharlo, hermanos. Yo comienzo a escucharlo y por dentro vienen esos pensamientos. Yo le dije, me comencé a sentir un poco de indignación por lo que él dice, por lo que él hizo. Pero en el medio de lo que él está diciendo, él comienza a decirme cómo en esos días de lo que está viviendo, hermanos, se ha refugiado en la palabra de Dios. Y ha tratado de buscar a Cristo. Y ella me dice, hermano, y en este momento estoy llegando a conocer cosas de Cristo que tal vez en otro momento no hubiera conocido. Y en el medio de lo que me está contando, me recuerda el versículo que voy a predicar yo estos días. Y algo me dijo por dentro: trátalo como mi hijo, porque ha guardado mi palabra y me ha conocido, aunque ahorita esté. Pero la voz por dentro me dijo, trátalo como mi hijo. Y a eso quiero llegar, hermanos. Mirémonos con las gafas del Evangelio y tengamos misericordia, porque con todas nuestras luchas y defectos, si hemos guardado la palabra y si hemos conocido a Cristo, somos personas importantes para Dios y deberíamos ser importantes los unos a los otros. Porque volvemos al comentario, hermanos, que usted no sabe que fulano, usted no sabe que sutano, y de pronto sí. Y eso es indignable, sí. Y merece disciplina, sí. Y la embarró, sí, y tal vez todavía no entiende, sí, como yo tal vez no entiendo muchas cosas. Pero si ese ha guardado la palabra, ha creído en Cristo y le ha conocido, es hijo. ¿Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo? Cuando hay una celebración porque el hijo pródigo se arrepiente, sabe que el hijo mayor dijo, yo no entro a comer. Y en el padre le dice, ¿por qué no vas a comer? Ah, porque ese hijo tuyo, le dice, malgastó, hizo eso y ahora tú le celebras. Usted a veces ve un hermano y que está haciendo las cosas mal y todo y se arrepiente y llega y de pronto su arrepentimiento no es tan completo como usted esperaba, pero hay algo de arrepentimiento. Y Dios celebra con él, se goza con él y usted se amarga. ¿Y saben qué dice el Señor al hijo pródigo, al hijo mayor? Dice, mire, ¿sabes qué? Es que mi hijo, escuche esas palabras, estaba muerto y volvió. Uy, hermano. A mí eso era un sinvergüenza, lo era, hermanos. Había desperdiciado los bienes, los había desperdiciado. Había traído deshonra a su padre, había hecho llorar a su padre, lo había hecho. Pero ¿saben qué era? Hijo. Cuando usted mira a su hermano, hermanos, con todo lo que puede hacer y eso, no se olvide que es hijo. Obviamente si cree en la palabra y se ha conocido a Jesucristo. Pero que eso nos sirva para mirarnos con misericordia. Y también eso le sirve a usted para tener consuelo y verse de manera correcta delante de Dios. Entonces, hermanos, comenzamos la oración del sacerdotal de Cristo, viendo inicialmente el propósito de Cristo, su gloria, su autoridad, su salvación. Segundo, la obra que Él hizo aquí en la tierra. Y tercero, las características de sus discípulos y la manera como ora el Padre por ellos. Ahí recuerde,
que Cristo ora por sus discípulos. Cuando usted ve algo así también, el camino es orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos das un gran ejemplo, Señor. Un gran ejemplo de tu amor, tu gracia, para con nosotros que éramos hombres pecadores, Señor. Para con nosotros que éramos hombres indignos, tú viniste y nos diste tu palabra, Señor. Y no solo tu palabra, tú diste tu vida por nosotros, Señor. Por causa de eso hoy podemos tener vida eterna, podemos conocerte, podemos caminar contigo, Señor. Gracias, Señor. Abre nuestros ojos para que veamos tu gloria, tu grandeza, la posición exaltada en la que has sido puesto, Señor. Y viéndote podamos adorarte, exaltarte, obedecerte y vivir para ti como es digno, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque al contemplar tu ministerio terrenal, Señor, somos grandemente desafiados, Señor. Gracias, Señor. Somos desafiados a no vivir de cualquier manera, Señor, sino somos desafiados a vivir para tu gloria en todo lo que hagamos, Amén. Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado una obra y oramos en esta mañana, Señor, para que tú nos des fuerza, Señor. Nos des ánimo, Señor. Nos des la gracia de poder perseverar en esa obra que nos has encomendado, Señor. Amén. Que podamos cumplirla, Señor. Que nuestro tiempo sea redimido. Por favor, Señor. Que nuestras obras sean bendecidas en ti, Señor. Que sean para el avance de tu propósito en este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor. Mira las personas que nos has dado, Señor. Los hijos, la familia, los hermanos, el trabajo que nos has dado, Señor. Ayúdanos a cuidarlos, pastorearlos, amarlos, entregarnos, Señor. Oh, sí, Señor. Como tú lo hiciste por tus discípulos y lo sigues haciendo con nosotros, Señor. Gracias por la fe Gracias, Señor. que ha surgido de tu palabra, Señor. Gracias por el conocimiento que nos has dado por tu Espíritu y tu palabra todo este tiempo, Señor. Sí, Señor. Que hemos abierto las Escrituras, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es luz Amén. y nos alumbra sobre todo quién eres tú que venías a hacer, Señor. Tu amor, Gracias, Señor. tus propósitos, Señor. Gracias porque aunque con nuestras luchas y debilidades somos tus hijos, Señor, y tú nos amas, Amén. Gracias. nos cuidas y tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor, porque la obra que comenzaste la vas a terminar con tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nada ni nadie nos podrá separar de tu amor en Cristo Jesús, Señor. Bendito tú eres, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos tienes grabado en la palma de tus manos. Amén. Nos llamas por nombre, Señor, y nos acercas a ti cada día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Que tu palabra cumpla el propósito, Señor, en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. La podamos recordar, meditar en ella, Señor. Que ella sea agua espiritual para nuestro desierto, Señor. Sí, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito Toda gloria a ti, eres. Señor. Toda honra a ti, Señor. Amén. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.